Hace poco tiempo, relativamente, había un anuncio en la televisión, en los medios, de unas papas, y decía: a que no puedes comer solo una, te retaba. Y pues tomabas una y era verdad, no podías tomar solo una, entonces tomabas bastantes. Pero llegaba el momento en que decías: ya, fue suficiente, hasta aquí. Las cosas siempre pues saturan, llenan. Y algo parecido con respecto a las cosas del mundo nos dice Pedro aquí en el capítulo 4. Vamos allá, primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 1 a 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también se ha predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos muestra cómo vivir. Aquí vemos un llamado a vivir en santidad, dejando atrás que ya nos basta, que ya tuvimos suficiente de lo que agrada a los gentiles, de las cosas que hacíamos antes. Ayúdanos a hacer esto real en nuestras vidas. Obra con tu Espíritu. Muéstranos a Cristo, que lo sigamos a Él, que no sigamos a los gentiles, a los incrédulos, sino que vayamos tras Cristo y lo que Él nos enseñó, su manera de vivir. ¿Sí? Te pedimos que tú obres con tu Espíritu en esta palabra, para que nuestro corazón la reciba, nuestra mente la reciba, la entienda, nuestra voluntad la haga verdad en nuestras vidas. Y pedimos que todo sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. Como veíamos hace 2 semanas, Pedro está hablando de que Cristo padeció por nosotros. Y ahí hace un paréntesis y empieza a hablar tomando el diluvio como
punto de partida, empieza a explicar la correspondencia que hay entre el bautismo y la salvación. Explica entonces que el bautismo es una figura en la que el arca salva a los que están en ella, en el arca, haciéndolos pasar por el agua, los hace pasar a salvo por este medio, que era un medio en ese momento de juicio. Es el medio que Dios usó para traer juicio contra los que desobedecieron. El llamado que hizo por medio de Noé para que se arrepintieran. Entonces ellos pasaron a salvo por el juicio del agua. De manera similar, el bautismo es una representación del creyente que muere y resucita en la muerte y resurrección de Cristo, quien murió como resultado del juicio contra el pecado y resucitó. El creyente es sepultado simbólicamente en el agua y al salir del agua resucita para una nueva vida. Pedro hace la aclaración de que el bautismo en sí no salva porque no limpia del pecado. El bautismo es una muestra de la limpieza que ocurrió en el interior de la persona y la identificación plena con la muerte de Cristo de los creyentes. El bautismo no solo representa la sepultura de las personas bautizadas, también representa la muerte y la sepultura de sus pecados, del mundo y de su vida pasada. También representa su separación del mundo corrompido que había abandonado y desobedecido a Dios, de la manera que el diluvio lo hizo con Noé y su familia. La separó de ese mundo. Ellos se salvaron en el arca mientras el mundo era juzgado y perecía. El bautismo entonces es una figura de la salvación que es real por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está en una posición de máximo poder y autoridad sobre todo lo creado, lo que garantiza la salvación de los que vinieron a refugiarse en Cristo, confiando en Él como el único medio de salvación, como el arca lo fue en el tiempo de Noé. Aquí en este pasaje que leímos vemos que Pedro regresa a hablar del tema de los sufrimientos de Cristo, ese tema que interrumpió para hacer este paréntesis al hablar del bautismo, usado como una figura del diluvio. Entonces el versículo 1 empieza diciendo: puesto que Cristo ha padecido con nosotros en la carne, y esto nos hace regresar al pensamiento del capítulo 3, del versículo 18, del que Pedro estaba hablando antes de hacer este paréntesis. Dice el versículo 3, 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aquí dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Retomamos ese pensamiento. Cristo padeció en la carne, que es su cuerpo físico, hasta la muerte en la cruz, y lo hizo por amor a nosotros. Fue mucho más que solamente darnos un ejemplo. Sus padecimientos cambian nuestra vida actual y nuestra eternidad.
Él sufrió para pagar nuestros pecados y llevarnos a Dios. Por lo que hay algo que los que han creído verdaderamente en Cristo deben hacer. Deben prepararse para combatir. Dice el versículo 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Armaos es una orden dada a los soldados que tomaran su equipo, que tomaran su armadura, que tomaran sus armas y se prepararan para la batalla. Lo que quiere decir que nosotros nos armemos, nos preparemos para una lucha dura, una lucha llena de dificultades que requiere que estemos armados, que estemos preparados. El versículo dice: armaos del mismo pensamiento. El arma a la que se refiere Pedro es un pensamiento, algo que debemos tener siempre en nuestra mente, y es el arma que debemos usar en nuestra lucha. ¿Cuál es ese pensamiento? Que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Este pensamiento primero se refiere a Cristo, que acabó con el pecado en el sentido de que lo derrotó, lo destruyó, lo aniquiló con su muerte en la carne. Pero también habla del creyente, que por su identificación y su unión con Cristo en sus padecimientos, en su muerte y en su resurrección, de lo que ha dado testimonio con el agua del bautismo, debe dejar atrás el pecado y vivir una vida limpia, terminar con el pecado. Vamos a Romanos 6, versículos 4 a 12. En la Escritura hay secciones que parecen difíciles de entender, pero yendo a otras se explica con más amplitud y con más claridad, y aquí lo vamos a ver, la misma idea ampliada. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pensamiento que debemos tener siempre presente es que el pecado fue derrotado. Antes no podíamos hacer otra cosa que pecar, porque estábamos esclavizados por el pecado. El pecado ha sido derrotado por los padecimientos de Cristo. El pecado ya no reina en nuestro cuerpo. Ya no tenemos que obedecerlo.
el pecado sigue ahí, tratando de tomar otra vez el control que una vez tuvo sobre nosotros. Es una lucha constante. Por eso debemos estar armados, preparados para esa lucha, con el pensamiento de que el pecado ya no reina sobre el creyente. Esto no significa que el creyente ya no peque, sino que puede decirle no al pecado. Es libre y tiene la capacidad de hacer el bien. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, dice nuestro versículo. No significa que los padecimientos, los sufrimientos que tengamos en nuestro cuerpo nos purifican, ni que tengan algún poder contra el pecado, o que tienen algún valor para ayudarnos en nuestra salvación. Nadie se gana la salvación con el sufrimiento, ni paga sus pecados sufriendo. Algunos piensan que hay un lugar llamado purgatorio donde se pagan, donde se purgan o se pagan los pecados durante un tiempo de sufrimiento. La paga del pecado es la muerte, y esta muerte es la separación eterna de Dios en el infierno. El pago es eterno porque el pecado que hemos hecho lo hemos hecho contra un Dios que es eterno. Pero Cristo padeció por nosotros, sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Los que confían en el sacrificio de Cristo en nuestro lugar por sus pecados se unen a Él en el pago que Él hizo, se unen en su muerte y su resurrección. El pecado es pagado por Cristo. Él recibe la ira por el pecado. El juicio se cumple en Él, como en el arca. Salva a los que están en Él, a los que se arrepintieron, a los que vinieron a refugiarse en Él, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Él. Es que ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y ven a refugiarte en Él. Solamente Él puede salvar. Vamos al Salmo 62, versículos 7 y 8. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. El creyente terminó con el pecado. Ha hecho un compromiso con Cristo. Padecer con Cristo debe llevar a una vida más santa. El verdadero arrepentimiento es parte del sufrimiento. Es doloroso estar separados de nuestros pecados favoritos, esos que nos daban tanto placer. El pensamiento de terminar con el pecado es el arma que nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. Tenemos un objetivo. El objetivo es, vamos al versículo 2.
no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que resta en la carne es el tiempo que todavía tenemos de vida. Ese tiempo que nos queda no lo debemos vivir en esclavitud del pecado, como vivíamos antes, conforme a los deseos del hombre natural sin Cristo. Esos deseos no han sido completamente eliminados cuando alguien se convierte a Cristo. Cada uno es tentado según su propia concupiscencia, por sus propios malos deseos que batallan contra el alma, armados con el pensamiento de que el pecado ya ha sido vencido. Debemos vivir con una nueva actitud hacia el pecado, como hombres liberados, vivir alejados del pecado según la voluntad de Dios. De Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces ¿qué? Ya basta, ya fue suficiente, dice el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ha habido ya mucho tiempo gastado de una manera inútil, no solo inútil, sino dando gusto a los enemigos de Dios, viviendo cada uno para sí mismo. Ha sido un tiempo desperdiciado, malgastado en concupiscencias, caminando igual que los gentiles incrédulos, teniendo un estilo de vida inmoral. Ya es suficiente de lo que hicimos cuando estábamos en el mundo. Ahora debemos vivir con un estilo de vida que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Un creyente ya no acompaña a los que viven de manera contraria a la voluntad de Dios. Vamos a Efesios 4, versículos 17 a 20. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Andar en estas cosas es tenerlas como algo frecuente, no algunas veces, sino más bien como un hábito
Es la manera de conducirse por la vida, ir de un pecado a otro. Esa manera de andar, esa manera de vivir, es como la viven muchas personas ahora, con excesos lujuriosos y con una moral permisiva. Lascivia se traduce también como sensualidad o desenfreno. Hay desprecio por cualquier cosa que los quiera frenar, que los quiera restringir de la maldad. Hay aversión a la autoridad, a la ley. Las personas piensan que son libres porque hacen lo que quieren sus malos deseos, pero no se dan cuenta que son esclavos de sus pasiones. No son libres para hacer otra cosa, no pueden hacer otra cosa, no pueden dejar de pecar. Concupiscencias o malos deseos, que son deseos pecaminosos, generalmente se refiere a los deseos sexuales fuera de lo establecido por Dios. Hay un límite, hay un marco que Dios ha puesto, pero el hombre está ávido y no le importa ese marco. Se traduce también este término como lujurias y bajas pasiones. Sigue diciendo embriagueces o borracheras. Todos sabemos lo que significa exceso en el consumo de alcohol. Esto es especialmente peligroso porque quita a la persona el freno natural que tiene para hacer el mal, un freno natural contra el pecado, algo que le advierte del peligro en que está. En un estado de embriaguez, una persona hace cosas que no haría estando totalmente consciente. Una persona en ese estado es capaz de hacer cualquier cosa. Su entendimiento está cegado por el alcohol. Estar borracho abre las puertas a muchos pecados. En nuestra sociedad se ha vuelto un gran problema que destruye a las personas, a las familias y a la sociedad. Orgías son fiestas con abundancia de todo tipo de placeres, música, comida, bebida, también comida y excesos de todo tipo, relacionada con disipación. Es un comportamiento de relajación moral. Es lo que también nosotros llamamos parrandas. Desde luego hay alcohol y sensualidad, todo lo que agrade a los sentidos. Abominables idolatrías. Idolatría es adorar a una criatura real o imaginaria en vez de al Creador. En aquel tiempo, frecuentemente la adoración a un ídolo terminaba en inmoralidad. Había rituales a favor de Baco, el dios del vino, o a la diosa del amor, que eran auténticas orgías. Ellos pensaban que estaban agradando a Dios, una verdadera abominación. Ahora quizás se han quitado esas figuras de ídolos, pero se sigue adorando incluso al alcohol, que ha llegado a ser un ídolo para algunas personas que demanda que se le rinda culto y no deja a sus seguidores libres. De los 6 pecados mencionados por Pedro,
3 se refieren directamente al abuso del alcohol y otro más lo incluye como una parte importante. Nosotros vivimos en una época en la que cada vez se empieza en una edad más temprana a consumir alcohol en nuestro país. Hay estadísticas que van mostrando que niños de 13, luego de 11 y ahora hasta de 9 años consumen alcohol. Y los fines de semana se dan muchísimos casos de intoxicación de alcohol en todas las personas, y especialmente entre los adolescentes. Y lo mismo pasa con el sexo. Cada vez la sociedad se vuelve más permisiva en todos sentidos. Ya muchas cosas no se ven ni inmorales ni escandalosas. Cada vez se embarazan adolescentes más y más jóvenes. La sociedad lo permite y lo ve como algo normal. Les parece gracioso que una niña cada vez más pequeña juegue a tener novio y después se sorprenden cuando resulta embarazada. Es importante recordar las palabras del apóstol: ya basta, ya fue suficiente. Nosotros también debemos decirlo: ni una papa más, basta de esa comida chatarra en nuestras vidas. Esto no debe ser algo que forme parte de la vida de los hijos de Dios. Se dice que es un problema de educación y en las escuelas se enseña sobre esto. Hay clases de educación, así le llaman, sexual. Hay información contra las adicciones, pero la educación es responsabilidad de los padres. La educación de nuestros hijos no debe quedar en manos de incrédulos. ¿Qué les van a enseñar sino sus propios valores? Esto es consecuencia de vivir dándole espalda a un Dios al que se ha pretendido ignorar y al que se pretende excluir por completo de la ética y de las normas de vida de nuestra sociedad. Vamos a Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Las concupiscencias son muchas y de muchos tipos. Las que ha mencionado Pedro son solo algunas. Hay otros tipos de pecado que se mencionan como una lista en varias partes de la Biblia. Pero la voluntad de Dios es solo una. Los pecados son muchos, la voluntad de Dios solo una: nuestra santificación. Su voluntad es que busquemos y que tratemos de vivir más y más en santidad. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 7.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En el tiempo pasado, antes de confiar en Cristo, éramos exactamente iguales que cualquier persona del mundo. Gastábamos nuestra vida en lo mismo que ellos, pero con la nueva vida recibida hubo una limpieza del corazón, una regeneración. Ya no somos lo que éramos, ya no hacemos lo que hacíamos, como está representado en el bautismo. Fuimos lavados. Cristo nos llevó a Dios con su sacrificio, nos justificó y nos santificó. Para un creyente ya fue suficiente de la antigua manera de vivir. Ya no somos lo que éramos, ahora somos libres, estamos armados con el pensamiento libertador de haber terminado con el pecado. No tenemos que volver a lo mismo. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 a 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Dice el versículo 4 de nuestro pasaje: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A los incrédulos les sorprende el cambio radical que experimentan los que han confiado en Cristo. Ellos viven de la manera que Pedro acaba de decir en los versículos pasados. En el versículo 3, es posible que algunos de los creyentes a los que Pedro dirige su carta de manera original hayan sido compañeros de los incrédulos en sus actividades pecaminosas. Primero se sorprenden y cuando rechazan las invitaciones que les hacen para hacer las cosas que antes hacían juntos, se sienten ofendidos, rechazados, se burlan, los ridiculizan y los ofenden. Correr con ellos significa estar de acuerdo con lo que hacen y hacerlo también. Como cuando va un grupo de corredores, van juntos, siguen la misma dirección,
son compañeros y sienten que hay algún compromiso entre ellos. Hay algo que se llama presión de grupo. Es muy notable en los adolescentes y en los jóvenes. Es algo muy fuerte. Si alguien no se une con ellos en su grupo, es excluido, recibe burlas y agresiones. Cuando los compañeros de escuela invitan a alguno, por ejemplo, a tomar, es muy difícil que se rehúse. Si no hace lo que todos hacen, es excluido del grupo y hasta se le agrede. Pero esto es parte de soportar el maltrato injusto haciendo el bien. Somos de Cristo, llamados a salir del mundo. Cristo nos ha sacado de esa multitud de corredores que corren hacia la perdición. Por eso ya no debemos correr hacia donde ellos van. Si seguimos igual que ellos, somos como ellos. No nos engañemos. Ya basta. Ya tuvimos suficiente. No los sigamos, aunque les parezca extraño y nos ultrajen. ¿Por qué razón? Ellos serán juzgados. Versículo 5. Ellos serán juzgados. Dice el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero los que los ofenden por no hacer lo mismo que ellos, tendrán que dar cuenta de lo que hicieron. Hay alguien ante el que cada ser humano tendrá que presentarse y rendir cuentas de cada pecado. No importa lo que hayan sido en esta vida, no importa su poder, su riqueza, su edad, su nacionalidad, todos van a presentarse delante del que está preparado para juzgar. Nadie podrá escapar, nadie podrá esconderse, todos tendrán que pasar por el juicio, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Las citas de Romanos 14, del 10 al 12. De ahí la importancia de usar sabiamente la vida. Dios va a condenar el comportamiento impío de sus antiguos compañeros. Por eso no debemos volver a ese comportamiento. Ya fue suficiente. Basta ya. Dice el versículo 6: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí tenemos otro motivo para no regresar a vivir como los gentiles, sino buscar la santidad, a pesar de las burlas, de los sufrimientos y de las dificultades que tenemos constantemente. Ese motivo es el Evangelio que nos fue predicado para librarnos del pecado
y darnos la capacidad de vivir conforme la voluntad de Dios al darnos una nueva vida. Así que digamos que al principio del pasaje dice por esto. Esto se refiere a lo que ha estado hablando Pedro en este pasaje. Armarnos del pensamiento de que somos libres del pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. A los que les fue predicado el Evangelio, de los que Pedro habla en este versículo, que se predicó a los muertos, puede ser que algunos que recibieron el Evangelio murieron en ese momento que Pedro escribe la carta, están muertos, pero más bien habla de los que están muertos espiritualmente, estaban muertos en sus delitos y pecados, como lo están ahora los que siguen viviendo una vida licenciosa. Se les predicó el Evangelio y recibieron vida. A nosotros Dios nos resucitó espiritualmente para creer el Evangelio. Como creemos el Evangelio, somos condenados, menospreciados, calificados de viles, atacados por los hombres mundanos que consideran todo de acuerdo a su naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos ve de otra forma, nos ve como los que Él ha resucitado, como los que realmente tienen una vida espiritual, como los que viven para Él. Los que oyeron el Evangelio y lo creyeron son juzgados por los hombres, son juzgados en la carne, son rechazados porque ya no corren con sus antiguos compañeros en el mismo desenfreno. No viven como ellos, pero viven en espíritu, viven para Dios. No correr con el mundo significa nadar en contra de la corriente. Es difícil, pero como creyentes debemos hacerlo. Es también un ejemplo y un testimonio para los que están alrededor nuestro y nos tratan injustamente. A los ojos de sus adversarios, los creyentes recibieron lo que era justo con el sufrimiento que les dieron, igual que hicieron con Cristo. Lo mataron por decirles que eran hipócritas, que eran pecadores. Lo acusaron falsamente y pensaban que estaban haciendo lo correcto. Lo mismo pasa con los creyentes. Los persiguen por ser seguidores de Cristo, por no querer hacer lo malo junto con ellos. Al perseguirlos, piensan que están haciendo algo bueno. Dice el Evangelio de Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Muchos de los que recibieron la carta de Pedro morirían por la persecución, pero su muerte en el martirio no les quitó lo que Cristo compró para ellos.
ahora, en este momento, ellos tienen una vida espiritual en la presencia de Cristo, como cualquiera que ha muerto en Cristo. Vale la pena ser cristiano sin importar el precio que se tenga que pagar. Los sufrimientos y aún el martirio no tendrán ninguna importancia el día en que nos presentemos para el juicio. Ese día no tendrá ninguna importancia lo que pensaron de nosotros los que se burlaban. Lo único que tendrá importancia es lo que Dios piense de nosotros. Si estamos a salvo del juicio, estamos refugiados en Cristo, o si no creímos y no nos arrepentimos, y nosotros tendremos que pasar por nuestro juicio. No habrá nada que nos defienda. O somos condenados o vivimos eternamente junto con nuestro Salvador. Segunda de Timoteo 2:12. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tu palabra, que nos muestra que el mundo es en verdad atractivo para nosotros. Queremos y deseamos las cosas del mundo. En esas cosas encontramos lo que pensamos, nos llena. Pero haznos ver a Cristo. Que dejemos las cosas del mundo. Ya tuvimos suficiente. Eso no nos ha traído más que dolor, y hemos comprobado a través de nuestra vida que no nos satisface, que no nos puede llenar. Podemos querer más y más, pero que ya basta. No nos llena, comemos y comemos y seguimos teniendo hambre. Nuestra hambre a veces no reconocemos que es de un Salvador, que es de Cristo. Obra tú con tu Espíritu, Señor, en nosotros. Obra salvación en nosotros, esa limpieza de corazón que necesitamos para terminar con el pecado, dejarlo atrás, Padre. Ayúdanos. Es una lucha, por eso tenemos que estar armados, una lucha diaria que enfrentamos. Ayúdanos, somos débiles, Padre. Que ese pensamiento no lo olvidemos. Cristo venció al pecado, terminó con él, y nosotros junto con Cristo. Ayúdanos, Padre, en esta semana, en este tiempo, toda nuestra vida. Que esa vida te dé la gloria a ti, que vivamos como tú dices. Lo pedimos por Cristo. Amén.